Bien, estoy en compañía en el día de hoy de Japonesa Capellán y Leo Mercedes. Ellos son presidente y vicepresidente de la Fundación Ciudad Codiana, que se creó cuando se hizo la instalación de un proyecto inmobiliario en el Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos y Agrimensores. Es una historia larga y yo he querido que ustedes compartan con nosotros en el día de hoy esta historia que comenzó en el año 1987 y que parece el cuento de nunca acabar. Así que invito a que comencemos esta conversación con Japonesa Capellán, que nos ilustre sobre qué fue lo que pasó, cuál es el origen de lo que está pasando en el día de hoy. Bueno, primero saludar, dar los buenos días y agradecer el momento y el espacio que nos has brindado en este programa de Teleopina para que nosotros podamos hablar de ese proyecto de Ciudad Codiana. Bueno, nosotros venimos representando a la Fundación Ciudad Codiana. Es una entidad que crea el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores CODIA para administrar y darle seguimiento a ese proyecto que tuvo una iniciativa del colegio para dotar es un proyecto inmobiliario para dotar de solares a sus colegiados y estos a su vez pudieran construir sus viviendas. Es un proyecto que se encuentra en el kilómetro 18, ubicado en el kilómetro 18 de la autopista Duarte, sección Palmarejo de Los Alcarrizos. Y como bien tú dices, es del año 1987 en el cual nosotros adquirimos. En ese año nació mi última hija. Sí. Y no digo su edad porque se va a poner brava conmigo. Pues sí, entonces ese proyecto, que muy bien, porque eso fue algo que muy saludado por todos, fue buenísimo y nos entusiasmamos muchísimo. Yo diría que el CODIA fue de los primeros gremios que pensó en darle vivienda, en las viviendas, en un proyecto de vivienda para sus colegiados, cosa que no lo ha como potencializado bien, porque a partir de ahí pues otros gremios lo han hecho. Claro, los profesores tienen su barrio, en ese momento, médicos, ¿verdad? Contando con el apoyo del Estado dominicano, que es lo que necesitamos. Que pudiera replicarse para los ingenieros también. Perfectamente. Bueno, pues en ese momento el CODIA adquirió, y es bueno quizás comencemos a ver imágenes, el CODIA adquirió 4 parcelas. Ojalá pongamos algunas imágenes para que se den cuenta los televidentes de qué hablamos. En las parcelas 63A, B, C y D, en esa ubicación del kilómetro 18. Y ahí eso se le llamó primera etapa. Luego en el 88 adquirió otro terreno más, y estamos hablando de 300. Ahí es la primera etapa, y estamos hablando, ahí están las 4 parcelas, estamos hablando de 370,000 por ahí metros cuadrados en esa primera etapa. Enorme. Sí. Y ahí se ubicaron unos 365 colegiados adquirientes que compraron sus solares. Este es el proyecto ya completo con la segunda etapa que se ve más hacia la izquierda. Y ahí entonces hay unos 210 adquirientes que se incluyeron y se amplió entonces el proyecto. Una primera y una segunda etapa. Eso fue un diseño del arquitecto René Sánchez Córdoba, que el CODIA le asignó una de las glorias de la arquitectura nacional. Que diseñara y bueno, pues con mucho entusiasmo, como yo te digo, el CODIA le ofreció a todos nosotros los adquirientes que iba a hacer todas las diligencias para que eso estuviera organizado, para conseguir que se hicieran las calles, para que se pusieran los servicios y la infraestructura para que nosotros pudiéramos construir nuestras viviendas. Y también pues nos ubicó a cada uno en su solar, porque se hicieron manzanas. En cada manzana, bueno, habían 10, habían 12, habían dependiendo, adquirientes. Y se le dio su planito catastral con trabajo que hicieron un grupo de agrimensores. Nos ubicaron en nuestro solar, nosotros pudimos tener nuestro borne, pudimos hacer nuestra cerca, la mayoría con palos y cerca de alambre y ese tipo, pero nosotros lo visitábamos regularmente. Comenzó muy bien, después el CODIA fundó
lo que es la Fundación Ciudad Codiana en el 89, para, como yo te decía, fuera una administradora y le diera seguimiento a ese desarrollo de ese proyecto. No para que lo desarrollara, porque una fundación no tiene la capacidad ni económica, ni fuerza política, ni nada de eso para que pudiera desarrollar el proyecto. El proyecto lo tenía que desarrollar el CODIA. Pasado el tiempo y los presidentes del CODIA comenzaron a no interesarse, aunque iniciaron con las calles que se abrieron todas y comenzaron a hacer algunos servicios, pero después abandonaron. Ya los otros presidentes que fueron llegando ya no les interesaba y eso se fue quedando como un poquito así como en el olvido. Y nosotros no pudimos iniciar nuestras construcciones de nuestras viviendas. En el año 95, en el año 95, el CODIA le pasa todos los títulos a la fundación y a partir de ahí sí realmente el CODIA dice, no, ya ustedes son una entidad sin fin, que tiene su RNC, ya son diferentes a nosotros. Le metieron eso digo yo que en la parte legal del CODIA, en la cabeza a los presidentes que iban llegando, y ellos se descuidaron muchísimo. Hasta el punto que, como te digo, comenzó eso a abandonarse y abandonarse, pero ya en el año ahora, en el año 2017, un presidente de la fundación decidió vender todos los terrenos. ¡Wow! Y se lo vendió a una compañía, la primera etapa, o sea, los 300 y pico mil metros cuadrados, las 4 parcelas. Él decidió vendérsela a una compañía para que hiciera un fideicomiso e hiciera apartamentos. Pero ¿qué pasa? Que ya nosotros habíamos comprado, o sea, ella le vendió cuando ya el CODIA no había vendido a nosotros. Es una irregularidad totalmente. Él hizo ese acuerdo con esa compañía por 200 millones de pesos, que esa compañía le debía dar a la fundación. La compañía derogó unos 5 millones de pesos, pero nunca entró ni al CODIA ni a la fundación, porque hasta ahora la fundación ni siquiera tiene cuenta. Wow. Bueno, eso está en los tribunales. Pero ¿qué pasó a partir de ahí? Que ese señor también le cedió al señor Murat, ¿verdad? Con el que Arzoni Murat González, con el que nosotros tenemos muchos problemas, le cedió una parte de los terrenos a él y su mamá, le cedió a unos 7,000 y a otro le cedió 4,000 metros. ¿Por qué hizo eso? Porque él quería tener los títulos libres de gravamen y estaban grabados por esa señora. Bueno, el asunto es que él le cedió esos 11,000 metros dentro del proyecto, también en un terreno donde nosotros ya habíamos tenido nuestros... Si vemos un poco la imagen, si nos presentan la siguiente imagen, podemos ver que ese señor entonces se ubicó en esa parcela, que es la parcela 63B, y ¿qué pasó ahí? Que como él sacó su título, que se lo facilitó el señor Sergio Cross, que era el presidente en ese momento, entonces quedó dividida esa parcela en esa parte, en 5 partes. Y ahí vemos que la parte blanca es donde estaba, o donde está los títulos, donde está ubicado el señor Sonny Murat González Abreu y su mamá, la señora Saladina Abreu, con títulos, ¿verdad? La parte de adelante, si pasamos otra imagen, que lo vemos un poquito más cerca, entonces, fíjate, la parte amarilla, como esa parcela se tuvo que subdividir, quedó a nombre de la fundación, ahí hay 19,000 metros cuadrados, y la parte azul, que vimos que es un tramo grande, de 72,000 metros cuadrados, quedó también a nombre de la fundación. Y ellos quedaron con eso. ¿Qué pasó a partir de ahí, del año 17? Que entonces ese señor, el señor Sonny Murat González Abreu, él no se conformó con que él tenía esos 7,000, sino él quiso tener también los 19,000. Y entonces nos invadió la parte de adelante, los 19,000 metros cuadrados, lo cogió, teniendo nosotros nuestros títulos, como te decía, y se lo arrendó a un coreano. A partir de ahí nosotros comenzamos a tener muchísimos problemas porque, óyeme, ahí hay más de 20 adquirientes en esa parte. Y él cogió, si vemos otras imágenes, podemos ver las cosas que él hizo. Así, esa era nuestra entrada. Originalmente. El proyecto Ciudad Codiana, así era nuestro letrero, que lo hicimos nosotros. Y como tú
te das cuenta, eso estaba lleno de árboles. Árboles que, bueno, tú eres adquiriente también. Entonces ahí habían árboles centenarios, frutales, nosotros sembramos también. Si pasamos se hicieron encuentros familiares. Exacto. Todos los fines de semana se hacían encuentros. Entonces este señor dijo, no, como yo voy a coger esos 19,000 metros, yo le voy a poner Ciudad Codiana, Sony Murat. Míralo ahí. Y nos cambió la entrada, el título de la entrada. Eso fue lo primero. Pero él no se conformó con eso, ¿verdad? Y él siguió y cambió después el letrero. Y el letrero, si debe aparecer otra imagen más. Entonces, bueno, déjame ver si hay otra más. Que él le puso zona industrial. Ya no, el proyecto ya no se llamaba Ciudad Codiana, no. Ahora él puso zona industrial. Y si vemos la siguiente, él entonces puso ese letrero y dijo que se rentaban terrenos de más de 5,000 metros y él lo que tenía era 7. Entonces estaba rentando los terrenos nuestros. Y claro que sí, entonces se lo rentó a este coreano toda esa parte de adelante, los 19,000 metros. ¿Qué pasó con eso? Y si seguimos viendo otra imagen más, que es él, para poder, vamos a ver otra, que para... se rentan espacios, pero perdóname, falta la palabra ajenos. Ajenos, exactamente. Pero como el coreano lo que quería era hacer una venta de vehículos, y podemos seguir pasando otras más. Entonces, mira lo que hizo Sony. Él cogió y quitó toda esa vegetación, todos esos árboles. Crimen ecológico. Bajó el terreno, quitó todas las calles, los bornes, todo lo que nosotros teníamos ahí, y hizo ese desastre que tú ves, no siendo dueño de esos terrenos. Y el coreano puso su negocio de venta de vehículos. Necesitaba que tuviera... Se ven todos mameicitos. Sí. Necesitaba que tuviera bien limpio todo para él poder poner sus vehículos. Nosotros, entonces, desde el año 2022, estamos luchando para nosotros desalojarlo. A Sony y al coreano, claro está. Y bueno, pues lo sometimos al abogado del Estado, que es la persona encargada de darle asistencia a los propietarios cuando tienen un problema de invasión. Y hicimos nuestra solicitud en febrero de 2023. Eso duró, aquí yo tengo papeles donde nosotros... Te propongo, japonesa, que hagamos una pausa porque me dicen que debemos ir a comerciales. Volvemos un instante con volvemos y hablamos de estos documentos. De la Ciudad Codiana. No se vayan. Estamos conversando en el día de hoy con Japonesa Capellán y Leo Mercedes, quienes son los principales directivos de la Fundación Ciudad Codiana, que tiene este problema aquí en el kilómetro 18, donde una persona ha ocupado terrenos que ellos tienen la basamenta legal de que les pertenecen a la Ciudad Codiana. Así que te doy paso para que puedas exponer la parte legal. Muy bien. Pues fíjate que ya entonces, en el febrero del 23, nosotros sometimos la solicitud de desalojo del señor Sony Murat González Abreu con un documento donde tiene todos los anexos, donde avala que nosotros somos los propietarios de ese terreno y que él lo está ocupando de manera ilegal, porque aquí los títulos, nada más aparece un título de 7,000 metros que él tiene en otro sitio que no es en los 19,000 metros. Y bueno, pues fíjate que después de un año, nosotros pudimos conseguir que nos dieran la fuerza pública. Con mucho problema y mucho yendo donde el abogado del Estado. El abogado del Estado, como quiera, tiene que hacer su investigación. Nosotros entregamos la documentación y ellos lo que hacen es evaluar esa documentación, pero también le piden documentación a la otra persona para ellos poder deliberar, ¿no?
Y también necesitan hacer un descenso en los terrenos. Ahí nosotros podemos quizá un poquito más adelante de las imágenes ver que... Algunas imágenes, allí tenemos. Bueno, eso fue de satélite, que ahí se ve como el área donde se depredó todo, y tú ves que eso es un sitio que está bien arbolizado, y que ahí cómo se ve ese claro, que él lo ha provocado. Si seguimos avanzando. ¿Y eso ha sido denunciado a medio ambiente? Claro. Ajá. Sigue otra más, si puedes. Otra más, otra imagen más. Entonces, fíjate, una de las cosas para el procedimiento del desalojo es que el abogado del Estado vaya al sitio y haga un descenso, para ellos comprobar con un agrimensor, viendo los puntos, de que realmente ese lote de terreno coincide con lo que tú le estás entregando, con los documentos que tú le estás entregando. Pues nosotros fuimos y ese señor no nos dejó entrar. No dejó entrar al abogado del Estado, no dejó entrar a la policía, que andaba, como usted la ve ahí, y no pudo entrar. Pero de todas maneras... ¿y ese poder? ¿De dónde sale? No lo sabemos, no lo sabemos. No dejó entrar al abogado del Estado y no pudo. Todavía quizás él esté heredando lo que fue el poder que tenía su padre, que fue coronel de la tiranía de Trujillo. Oh, bueno. Sí, de todas maneras. Un poder dictatorial, entonces. Claro que sí. Pues de todas maneras, después nos llaman de allá de la oficina del abogado del Estado y dicen, miren, como quiera, el agrimensor pudo desde afuera, por vía satélite y eso, buscar unos puntos. Y nosotros determinamos que realmente eso es de la Fundación Ciudad Codiana, por lo tanto vamos a dar el permiso de la fuerza pública. Y esos permisos nos lo dieron en fecha 22 de agosto del año pasado. Y el coronel que ellos tienen allá en su oficina lo manda a la Policía Nacional porque es auxilio de la fuerza pública para hacer el desalojo, ¿verdad? Pero yo voy a dejar que Leo explique un poco qué pasó con la policía, por lo cual todavía al día de hoy nosotros no hemos podido desalojar. Nosotros que hemos bregado tanto y luchado tanto por la libertad de la democracia. Recuerdo tus luchas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y la tuya dentro del conjunto de periodistas progresistas. Así es. Que era partidario también que sí, de defensa de la democracia. Pues a uno le extraña mucho cómo es posible que todavía en un régimen democrático de derechos se estén dando cosas como desacatos policiales a órdenes de los estamentos responsables de la aplicación de la justicia. Pues nosotros tuvimos el uso de la fuerza pública de parte del abogado del Estado, se tramitó a la policía y en la policía un coronel de seguro que no estaba actuando de manera unilateral, porque tú sabes que en la policía hay una jerarquía y un mando. No, pero él fue capaz de impedir, ¿no?, que no se otorgara la fuerza pública. Negó la fuerza pública. ¿Por qué? Porque él dice que el ocupante le había presentado documentos donde demostraba que él tenía derecho, pero no podía mostrar ningún documento porque la policía en ese caso no es beligerante. O sea, la policía lo que tiene que acatar y cumplir la orden de uso de la fuerza pública para sacar a un ocupante ilegal de una propiedad privada. Entonces, en ese interín, vino el ocupante y elevó una instancia ante un tribunal para que suspendiera el uso de la fuerza pública. Pues para sorpresa nuestra, a pesar de nosotros tener todos los documentos, estar la documentación donde el abogado del Estado da el uso de la fuerza pública, esa abogada, esa jueza es capaz de hacer una decisión de suspensión del proceso, porque supuestamente había una instancia que se había elevado y esa instancia todavía no había sido resuelta.
Pero ¿qué ocurre? Que para esos fines el abogado del Estado lo que te debe tener es la comprobación de la propiedad, de los títulos de propiedad y de no título de propiedad en el ocupante. Y sobre esa base fue que él dio y solicitó el uso de la fuerza pública. Pues esa jueza, con todo y nosotros tener esas pruebas, ella suspendió el uso de la fuerza pública porque no podía realizarse. Y ahí entonces ha venido toda esa vicisitud que hemos tenido nosotros para que sentencias anteriores, que son las que recurre el ocupante para tratar de dilatar los procesos, no se cumplan. Y esas instancias, sometimientos nuestros o requerimientos nuestros están ya a nivel de Suprema Corte de Justicia, esperando decisiones, pero ratificación de que nosotros somos los dueños y este señor es el ocupante. Nosotros hemos recurrido a todas las instancias habidas y por haber, pero este señor ocupante parece que tiene tanto poder heredado desde épocas pasadas en la justicia, en la policía y en otros mecanismos e instancias del Estado Dominicano. Ese es el monstruo en que nosotros nos enfrentamos, pero nosotros insistimos en que aquí debe haber justicia. Y como tal, y se consigna en la Constitución de la República, el derecho de propiedad tiene que ser respetado. Y las instancias de la justicia están en la obligación de hacer respetar ese derecho. Y la Policía Nacional, que está para hacer cumplir las órdenes que emanan de la justicia, no puede seguir desacatando las órdenes judiciales. Por lo que nosotros esperamos que en las próximas audiencias ya se resuelva el problema y definitivamente nosotros podamos tener sin complicaciones el acceso a nuestro terreno, porque esa es otra. El ocupante es prácticamente militarizado que tiene la zona y no se entra ahí sin el permiso de sus guardianes y de su gente. Nosotros hemos recurrido incluso al Ministerio de Interior y Policía, porque en el caso de el señor coreano que tiene el dealer, hay un decreto del presidente de la República del año pasado donde establece que todo extranjero que participe de ocupaciones ilegales de terrenos de propiedad puede ser hasta expulsado del país. Entonces nosotros hemos ido donde el embajador coreano para que tome cartas en el asunto, porque un conciudadano de él está haciendo parte de una violación de la ley dominicana. Ah, pues el hombre no nos ha hecho caso. El embajador cubano, coreano, no se ha dignado en respondernos las cartas que nosotros le enviamos para explicarle a él el por qué debe él atender nuestros reclamos y actuar frente a ese conciudadano suyo por violación de la ley. También hemos recurrido a migración, tampoco nos han respondido, porque como hay extranjeros y el extranjero que sea detectado ocupando terrenos ilegales, pues será también sometido a la justicia hasta expulsado del país. Inmigración está entre las instancias que tienen que ver con el asunto según el decreto emitido por el presidente de la República. Es decir, que nosotros insistimos en que tanto la Policía Nacional como la Justicia, como el Ministerio de Interior y Policía y Migración cumplan con las funciones para las cuales fueron creadas y ejerzan la autoridad que tienen y que les da la ley. Bien, pues vamos a hacer una pequeñita pausa y retornamos con este tema tan interesante que debatimos en el día de hoy. No se vayan. Estamos conversando en el día de hoy con Japonesa Capellán y Leo Mercedes, presidente y vicepresidente de la Fundación Ciudad Codiana, analizando el caso de una ocupación ilegal que está ocurriendo en terrenos
que fueron adquiridos por miembros del CODIA hace casi 40 años. Yo quisiera que analizáramos ahora la actuación de una jueza que impidió la fuerza pública que ustedes habían solicitado. Sí, como te decía, pues no solo el señor Sonny Mura González incidió en la Policía Nacional para que se suspendiera el auxilio de la fuerza pública, sino que él también hizo un sometimiento en referimiento para que se suspendiera mediante una sentencia, ¿verdad?, del Tribunal de Tierra. Y en eso pues jugó el rol una jueza que nos pareció muy sospechosa porque solamente se hicieron 2 audiencias con ella. No siempre nos asisten 3 jueces, ella era la única que estaba. Y con esas 2 audiencias, ella antes de 2 audiencias, un día y el otro, y antes de la semana ya ella tenía el fallo. Tenían que tener un fallo rápido para poder suspender el auxilio de la fuerza pública. Y ella, ese fue el fallo que dio. Suspender el auxilio de la fuerza pública. ¿Qué pasa? Que si usted quiere suspender auxilio de la fuerza pública, que lo da el abogado del Estado, usted debió invitar al abogado del Estado para que también dijera su opinión de por qué él dio esa autorización. Pues no invitaron al abogado del Estado. Y estaba entonces el CODIA, que invitaron, sí, a la fundación y al coreano, al abogado del coreano. Esa jueza tuvo todo el tiempo con una actitud de no reconocer como los argumentos que el abogado nuestro le estaba exponiendo, y sí lo que exponía el otro abogado. Entonces tenemos una sospecha muy fuerte. Sospecha legítima se dice. Bueno, de que ahí hubo influencias. Y nosotros siempre decimos que nosotros hemos sido víctimas tanto de la corrupción como del tráfico de influencia que se ha estado dando en la justicia nuestra, y que todo el mundo lo sabe, pero que nadie dice nada. Perdón, japonesa, recuérdale a ella que en esa audiencia había un profesor de esa jueza presente atrás en el público, que es miembro de la Escuela de la Magistratura, profesor de la jueza que estaba ahí, y él se tiró las 2 audiencias, y esa jueza en todo momento, ella, cuando el abogado nuestro hacía uso de la palabra, ella lo repostaba, y todo el mundo en la sala se dio cuenta que había una parcialización evidente de parte de esa jueza hacia la gente de Mura González. Hasta ese nivel se llega en este país. Ese juez, profesor de la Escuela de la Magistratura, debiera ser recurrido, porque ¿qué hacía él en ese momento? No más que buscando la influencia, porque él es familiar, creo que hermano. De Mura González. Fíjate, oye eso, cómo se manipula y cómo se corrompe la justicia para hacer prevalecer cosas no santas. Y ella tenía en sus manos toda la documentación nuestra, por la cual el abogado del Estado dio la orden, la anuencia para que se hiciera la fuerza pública. Sin embargo, el señor Sonny Mura, los documentos que tenía eran muy débiles porque no tiene título. Él lo que decía era que él le había comprado a un adquiriente, y que le había comprado, y él decía que era en ese terreno de los 19,000 metros. Pero si él le compró 500 metros a este y tal vez 500 metros al otro, no se compara con 19,000 metros donde hay más de 20 adquirientes que están ahí agarrados por él. Pero además que son compras ilegales, porque los reglamentos de la Fundación Ciudad Codiana establecen que ninguno de los adquirientes puede vender a otra persona que no sea colegiado, que no sea un codiano. Y esos estatutos estaban ahí dentro de nuestros documentos. Exactamente. Aparte de que también está determinado que esos adquirientes que él dice que le compró no eran en esa parcela, sino en la segunda etapa, la parcela 62, ni siquiera ahí en la 63. Que está en la parte de atrás. Que está al lado. Al lado. Entonces, todos esos documentos estaban ahí. Como ella no lo leyó, como ella no lo chequeó y no lo vio. Entonces, ella no puede suspender
la fuerza pública por un asunto tan débil, con tan poco sustancia legal para ella hacerlo. Y como yo digo, uno ha sido víctima de todas esas cosas. La fundación, como mucha otra gente que le ha pasado. Sí. Es lamentable que esto ocurra, como te decía ahorita, en un régimen democrático de derecho, ¿verdad? Porque debe prevalecer lo que establece la Constitución de la República en materia de lo que es el derecho de la propiedad privada, que tanto se defiende en este país. Nosotros queremos llamar la atención, aprovechar la oportunidad de que tú nos brindas y de este programa con una teleaudiencia tan amplia, para hacer reconocimiento del presidente de la República de esta situación que se está dando en instancias del Estado, Policía Nacional, el sistema de justicia, y el Interior y Policía, que es la que manda en la Policía Nacional. ¿Cómo es posible que se estén confabulando o que estén actuando de manera que la ilegalidad y la violación de los derechos de un conjunto de personas sea violado y no haya ningún tipo de consecuencia? Otro elemento que queríamos destacar es, tuviste que ese terreno es bastante amplio, ahí hay más de 380,000 metros cuadrados, que debe haber tomado una plusvalía increíble en todos estos años. Enorme. Como el CODIA contó desde aquel entonces con la colaboración del Estado para hacer la infraestructura vial y de servicios, y eso no se pudo alcanzar, nosotros recurrimos al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones para solicitar del Estado su intervención, y que así como se han hecho proyectos para los médicos, para los profesores y para personas de escasos recursos como es la ciudad Juan Bosch, nosotros ofertamos y hemos ofertado la posibilidad de que este terreno pueda ser utilizado también para un proyecto en beneficio de los ingenieros, arquitectos, agrimensores, que ya picamos cerca de los 50,000 miembros en el CODIA. Entonces, el Estado debe ser solidario con la cantidad de colegiados, más de 560 colegiados, que adquirieron su terreno con la esperanza de construir allí su vivienda. Pero muchos de ellos se han tenido que ir del país. Algunos ya han fallecido y son la familia la que heredan ese derecho, pero son colegiados y familias que necesitan de una vivienda aún todavía en estos casos. Por lo que llamamos la atención del señor presidente de la República, del Ministerio de la Vivienda, incluso del Ministerio de Obras Públicas, que fue quien inicialmente nos brindó el apoyo para hacer la infraestructura, a que esa solidaridad, ese interés en contribuir con sectores de la sociedad dominicana se manifieste en este caso, y nosotros ponemos lo que es el capital principal, que son los terrenos que están ahí a 17, 18 kilómetros de la ciudad, donde se pueden hacer maravillas para tanto para los colegiados y sus familiares. Me gustaría que ampliaras lo que tú decías ahorita, que te habías acercado al Ministerio de la Vivienda y que había tenido el incumbente interés en nosotros, toda la documentación del proyecto, los planos de la notificación, de la visión, todo eso, nosotros se lo llevamos al ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla, y conversamos con él con el fin de que discutiéramos sobre la posibilidad de que obtuviéramos respaldo del Estado Dominicano para la ejecución de ese proyecto, que puede ser un proyecto extraordinario, puede ser algo semejante a la ciudad Juan Bosch,
porque realmente ahí hay suficiente terreno como para quizás no hacer ya las viviendas unifamiliares que posiblemente nosotros pensamos en aquella ocasión, sino toda una ciudad, ¿verdad? Una ciudad codiana. Una ciudad codiana donde realmente se alojen una buena cantidad de familias del nivel medio y nivel bajo como son los ingenieros. Bien, pues quiero agradecer a Japonesa Capellán y a Leo Mercedes esta ilustración que nos han dado en el día de hoy sobre lo que está pasando en este proyecto fallido de la ciudad codiana que impulsaba el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores CODIA. Ojalá que este programa abra una luz de esperanza para que todos los ingenieros, arquitectos que compraron terrenos ahí puedan algún día tener acceso a lo que es un bien de familia para todos ellos. Claro. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos a comerciar y volvemos con todos ustedes.